Bienvenidos. Este es un episodio diferente y especial, por dos razones. La primera es porque vamos a hacer un análisis profundo sobre la Ley 348. Es una ley importante porque afecta la vida de muchos bolivianos y bolivianas. Es además una ley controversial que a veces se la mira únicamente desde una perspectiva. Y eso es justamente lo que queremos atacar el día de hoy. Vamos a presentar un testimonio, y no uno, sino dos análisis de dos profesionales abogados, además profesionales sobre la ley. La segunda razón de por qué es importante este episodio es porque Ninón Campos hará uso de su derecho a réplica, un derecho que está establecido en la Constitución de este país. Y nosotros como presente decidimos abrir este espacio porque creemos firmemente en la libertad de expresión, que cada uno de nosotros puede y debe expresarse con libertad. El episodio no tiene ningún fin de dañar la imagen, la integridad de nadie. Tampoco vamos a juzgar el caso de Ninón, quien dará el testimonio acerca de la ley, porque no nos compete, no es nuestro ámbito y lo único que queremos hacer es escucharla, para que a través de eso podamos acercarnos cada vez más a la verdad. Luego del testimonio tendremos a Mónica Bayá. Ella es abogada y especialista en derechos humanos, quien nos dará una de las perspectivas acerca de la Ley 348. Y por último tendremos a Marcelo Ramos, quien nos brindará la segunda perspectiva completamente diferente a la de Mónica, también sobre la Ley 348. Creemos que estas tres partes van a ser útiles para que nosotros podamos construir una base en la que ustedes y quienes nos estén viendo puedan también formular sus propias opiniones y utilizarlo de referencia cuando se hable de esta ley. Muchísimas gracias y sin más preámbulo, escuchemos a Ninón. Ninón, ¿cuál es ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cuál es un breve resumen de este proceso que ha iniciado y que involucra a tu hijito y a su papá? Bueno, yo tengo un proceso iniciado por 348 con relación a mi hijito menor, que actualmente tiene 3 años. Cabe resaltar que la ley 348 no únicamente es en protección de las mujeres, sino para el sector vulnerable. Es por eso que una no escoge, ¿no?, cuando acude a la FELC-CB, por ejemplo, porque la FELC-CB es la institución que ve las víctimas vulnerables. Entonces, yo inicié de la siguiente manera. Teníamos diferencias con su progenitor, no papá, progenitor, y falta de comunicación. Está bien que no nos podamos entender como pareja, ni siquiera como amigos, podría decirte, ¿no? Sin embargo, hay ciertas cosas que se tienen como que comunicar siendo papá y mamá. No, mi hijito ha sufrido lesiones en 2 ocasiones. La primera vez me dijeron que se cayó. Bueno, puede pasar. Pero la segunda vez que ocurrió 26 días después es que ya en mi obligación de mamá no puedo aceptar una excusa como que simplemente se cayó peor y se cayó y se lastimó en el mismo ojo, ¿no? Pregunté, lo cité, lo encaré y le dije, dime qué ha pasado. Se cayó, ¿dónde, cuándo, cómo? Me dijo una versión, una segunda versión, luego me dijo, no te voy a decir. Le dije, dime o voy a ir a la FELC-CB. No te voy a decir. No fui directo a la FELC-CB, fui a la Defensoría de la Niñez. La Defensoría de la Niñez, en mi criterio, es una de las peores instituciones. Te tratan mal. Yo he visitado La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Es más, ayer estaba en la Defensoría de la Niñez Zona Sur y Central. Y bueno, te tratan mal, te pimponean, te pelotean. Pero en esta ocasión yo ya había ido alertando con notas a la Defensoría de la Niñez, restricciones de visita, solicitudes de evaluaciones psicosociales al padre porque mi hijito se encontraba con él. Ya, entonces la Defensoría no hizo nada. Hasta ahora me siguen debiendo respuestas escritas desde el 30 de agosto de 2022. Yeah. Yo sigo yendo a la Defensoría de Santa Cruz. No responden. Entonces mandé una última carta que los conminé a cumplir sus deberes formales, sus funciones de funcionarios públicos y responsabilizándolos por todo lo que pueda pasar, porque de manera preventiva, como mamá, yo hice todo lo que tenía que hacer. Llegué con el niño lesionado, feo, ni yo en mi vida me he hecho un morete tal.
Ujú. Y ahí empezaron a trabajar, pues porque ellos sabían y me conocían muy bien. Y me dijeron que incluso me culpabilizaron a mí como mamá y me dijeron que yo era cómplice porque si esto yo tomé nota a las 10 de la mañana y estoy yendo a las 6 de la tarde, yo soy la cómplice, ¿no? Obviamente yo me discutí con los de la Defensoría, les demostré que era totalmente negligencia de ellos, si es que el papá tiene ciertas restricciones, si no quiere actuar de buena fe, pues he acudido de acuerdo a la obligación de madre y no actuaron. Entonces, otra deficiencia de la Defensoría es que, bueno, se lavan las manos. Ellos, cuando ya tienen un reporte y una denuncia, ellos deberían iniciar como Defensoría de la Niñez, pero no. Te llevan, te acompañan y te orientan mal. Esto yo tengo pruebas, tengo grabaciones, tengo informes escritos, te orientan mal y te dicen que tú inicies la denuncia porque ellos no quieren dar ese primer paso. Claro. Y ahí, perdón, te corto. Claro, pasas todo el proceso de la defensoría y nunca llega nada. Al final tú eres la que tiene que poner la denuncia. Sí, o sea, entre comillas, conminada por la Defensoría, porque nadie quería salir. Yo acudí a la Defensoría Central de la ciudad de Santa Cruz, que queda por el zoológico. Entonces, imagínate, llegué a las 6 de la tarde, lo llamaron al padre, él dijo una versión que a mí no me dio, porque yo fui primero a la Defensoría porque quería saber. Mi intención no era que lo arresten ni nada, porque si yo hubiera sido una mala persona, como quieren hacer parecer, directamente hubiera ido a la FELCB diciendo lo ha pegado, pero no, yo fui a la Defensoría, necesitamos saber y que nos diga él, ya, y fue con otra versión. Entonces la Defensoría no le quedó de otra que denuncia, ¿no? Me entregaron el bebé, yo estuve en la FELCB, que es al otro lado del pueblo, es por tránsito, imagínate, para una ciudad tan grande como Santa Cruz, tienes que desplazar, yo vivo en Equipetrol, o vivía en Equipetrol, desplazarme hasta tránsito. Como referencia, el Uber te cobra 35 bolivianos, así que es lejos. Ya fui con mi bebé golpeado 1 año y 7 meses, cansada de estar todo el día en esta ajetreo, pelea, y obviamente mi hijito también, ¿no? Entonces, esperar, que te atiendan. Claro. La primera persona en vulnerarte, bueno, después de los funcionarios de la Defensoría, es la persona que recibe la denuncia. No, pero señor, usted quiere poner a toda costa, aquí no se pone, eso se pone en la Defensoría. Pero los de la Defensoría me están mandando acá. Claro, eso le dices pimponeo, ¿no? Entonces, al final, ¿me va a rechazar la denuncia? Sí, no. Y eso es lo que tal vez es una información valiosa para varias personas. No te pueden rechazar la denuncia y la única persona o autoridad autorizada para rechazarte denuncias es pues el fiscal mediante una resolución de rechazo. Claro. Entonces, muchas personas, muchas mujeres hasta pegadas se dan la vuelta. ¿Por qué? El primero en agredirte es la persona que te tiene que tomar la denuncia y te tiene que tratar con calidad y calidez. Imagínate si le obligas a que te tome la denuncia. No, usted me tiene que tomar, como yo digo, por esto. ¿Cómo le vas a contar tu intimidad? Porque te dicen, ya, a ver, señora, ¿qué ha pasado? Horrible. Feísimo, ¿no? Como en este caso era de mi hijo. Bueno, yo no tenía como que ese sentimiento feo y horrible que alguna vez lo he vivido porque tengo otro proceso ya como mujer. Y aquí simplemente la mamá actúa como representante legal del menor de edad. Yo salí de ahí a la 1:30 de la mañana de la FELCB. Ya, incluso la denuncia se registró al día siguiente. O sea, no te registran, no te toman en cuenta que estás horas ahí, que estás en la madrugada ahí. Cuando te toman el testimonio, te derivan a un investigador ahí mismo. Te toman el testimonio, horrores ortográficos, total falta de gramática. Tú contaste un cuento y el cuento está cortado y no, por el cansancio y agotamiento no te queda más que firmar. Claro, esa es la primera denuncia. Esa es la denuncia con relación a mi hijito en la ciudad de Santa Cruz, al bebé de 1 año y 7 meses. ¿Y en qué acaba? ¿Qué fiscal es el que toma la responsabilidad? Se asigna a la fiscal María del Carmen Roca, que es una señora de edad, es una señora experimentada, no está 1 ni 2 años en el ejercicio de la profesión, sino debe estar más de 2 décadas. Entonces yo hago mi tarea con la experiencia como litigante que tengo ya de varios años atrás, cumplo mi tarea, notificamos, hago todo lo que tengo que hacer, me comunico con el investigador, segunda o tercera persona que ya te maltrata, el investigador. Pero señora, tanto llama, pero señora, tanto mensaje, yo no tengo tiempo, tiene que mandar un memorial para decirle que le agende otra fecha a la fiscal. Y eso no es así. Imagínese si ese bebé no tendría mamá. Claro, lo pone en riesgo. No, entonces, bueno, no fue.
no hizo la notificación el investigador y yo tuve que ir hasta el comando de la policía, que muchos no saben que pueden hacer con cualquier policía si es que el investigador no te hace caso, y pedir, por favor, necesito notificar, aquí está la dirección, aquí está todo, llevé los papeles y me asignaron una oficial mujer y fuimos a notificar. Okay. Entonces, bueno, como dicen, la vieja confiable, nos presentamos en día y hora para la declaración. Yo fui con mi abogado particular para verificar que se haga, porque bien yo no podía asistir, claro. No había la obligación, pero para verificar que tú estés bien con la experiencia, como te digo, se presentó sin abogado. Esto de presentarse sin abogado es... la vieja confiable sucede en fiscalía, sucede en juzgados. ¿Por qué? Porque no puedes seguir el acto sin presencia del abogado. Claro. Ok, nueva fecha. ¿Qué pasó para la nueva fecha? Presenta certificado médico por dengue. Okay. Vieja confiable en Santa Cruz debe ser, porque los certificados médicos, si quieres realmente demostrar que son falsos, tienes que ir a, sacar con requerimiento de qué institución, de qué médico y hacer validar por el CEDES. A veces eso te dilata y a veces te sirve. Ya, entonces, presenta el denunciado, pide nueva fecha y hora y la fiscal, en lugar de otorgar una nueva fecha y hora, emite rechazo. Cosa que no se puede hacer. Ok. ¿No? Entonces... Este es el primer rechazo. El primer rechazo. Contrato a un abogado particular desde La Paz, porque a mi criterio, a mí personalmente no me gusta cómo llevan sus cosas los profesionales de la abogacía en la ciudad de Santa Cruz. Elabora una memorial de objeción al rechazo magistral. Uh-huh. Se va a Fiscalía Departamental, a una instancia superior para que se resuelva y demora. Esto siempre demora. Ya baja, efectivamente revocan el rechazo, ¿no? Porque habían más de 6 agravios que ha cometido la fiscal. ¿Desde la Fiscalía Departamental de Santa Cruz? Sí, en ese entonces el fiscal departamental era el doctor Mariaca, que es nuestro flamante fiscal general del Estado Plurinacional, ¿no? Y cabe resaltar que el primer rechazo fue hecho en base a violencia psicológica. La fiscal rechazó porque no se evidenciaba violencia psicológica. ¿Ya? El acusado con tu hijito. Con el bebé. Okay. Y todos los abogados se asombran, pero ¿cómo puede rechazar por violencia psicológica si hay un certificado médico forense con 4 días de impedimento y hay fotografías, etcétera? Bueno, levantaron el rechazo y yo pedí requerimientos fiscales. Claro. Hay un pequeño paréntesis. ¿Cuáles son las pruebas que tú presentas? En primera instancia, antes de la imputación no hay pruebas, indicios, ¿no? Suficientes indicios es que legalmente obtenido hemos pedido con requerimiento a la Defensoría de la Niñez evaluación psicosocial. Te van a visitar a tu casa como mamá, aunque muy relevante para el caso no es cierto, y evaluación psicológica a la mamá y al niño. El niño obviamente no se pudo desarrollar la evaluación psicológica porque no habla. Claro. ¿Ya? Entonces, como no habla y no hay un informe psicológico, en eso se ampara la fiscal, lo cual está muy mal, diciendo que no se evidencia violencia psicológica, cuando la denuncia era por lesiones, ¿no? Entonces, claro está que la fiscal no necesita que una parte le pida requerimientos, peor si es un menor de edad. Ellos de oficio piden requerimientos cuando quieren. Yo he podido evidenciar. No lo hizo. Yo le pedí con un memorial varios requerimientos para demostrarle todo lo que se había hecho con la defensoría y todo. No me respondió el memorial y emitió un segundo rechazo. Y ella emitió requerimientos de su voluntad, claro, pero no me dio curso a los que yo solicité. Hay un segundo pequeño paréntesis. ¿Por qué tú crees que incluso involucrando a un menor, simplemente este proceso no avanza cuando la ley 348 en realidad protege y vinculantemente a este rango etario, ¿no? Teóricamente, la ley 348 protege a un sector vulnerable, ¿no? Uh-huh. Porque no solamente es la violencia dentro de la pareja, sino dentro de la familia, entre otras que hay política, etcétera, ¿no? Pero lo que más protege es dentro de la familia. Puede ser del papá contra el hijo, del hermano contra la hermana, del hijo contra la madre, etcétera, ¿no? O de la tercera edad, que también es un grupo vulnerable, por eso hay fiscalías especializadas, ¿no? Y juzgados especializados. Claro. Entonces... ¿Pero por qué no crees que hay reacción? Exacto. No solamente es la justicia, es
todas las instituciones que están alrededor. Peritos, IDIF, FELCC, FELCB. Fíjate que tenían tal pecado los de la Defensoría que nunca me hicieron caso, pero en esta ocasión me llevaron en la camioneta de la Defensoría de la Niñez hasta lejísimos, que era el IDIF. Yo dije, wow, me trataban mal y ahora este tratamiento, porque saben que tienen su pecado, ¿no? Entonces, no protege, ¿no? O sea, en Santa Cruz es mucho peor. Mira, yo que he tenido experiencia legal en procedimientos legales o procesos legales en La Paz, en Santa Cruz y en Cochabamba también, pero yo no como parte, sino también asisto a otras personas, digamos, en lo que se les puede ayudar. No como abogado, pero uno con la experiencia ya sabe la fórmula secreta, ¿no? Está bien. Entonces, en La Paz es más formal todo. En Santa Cruz es un descaro total. Ok. Un descaro total. Entonces, no hay protección. Eso que dicen que a sola denuncia, y eso es un discurso, eso quiero hacer un paréntesis. Eso es un discurso dedicado para confundir a la población tal vez, porque dicen a sola versión los hombres son condenados, cuando un proceso tiene distintas etapas. Uh-huh. Denuncia, después de la denuncia tiene que haber una imputación o rechazo. Si hay una imputación, recién se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares, que les pueden dar cautelares o sustitutivas. Entonces, cuando las cautelares son cuando entran, por ejemplo, en detención preventiva. Claro. Detención preventiva no es equivalente a estar condenado en la cárcel, ¿no? Entonces, es un discurso que no va mucho, tienen que ver las autoridades y... En este caso, ¿ustedes han pasado por eso? ¿Por medidas cautelares y demás? ¿O no has podido llegar? Pero no hemos ni avanzado a la declaración. Claro. Para que se desarrolle el proceso, ajá, tiene que haber la declaración de la víctima, digamos, y del denunciado. Si no, no puedes avanzar más, ¿no? ¿Y eso nunca ha pasado? Hasta el primer rechazo, no. Hasta el primer rechazo no, porque la fiscal rechazó sin recibir la declaración del denunciado, ¿no? Claro. En el segundo rechazo... Ahí ya tenía la declaración, pero él no habló, se abstuvo. Entonces rechazo. Y ahí cuando existe un menor de edad, cuando existe una mujer, imagínate si es un feminicidio, cosa parecida, y no solamente, claro, de la 348, de cualquier delito que esté dentro del Código Penal, el fiscal tiene que llegar a la verdad. Imagínate si no hay víctima y no hay denunciante, si encuentran un cuerpo en la calle, uh-huh, tienen que sacar los oficios, requerimientos fiscales para ver qué ha pasado. Tal vez ha muerto por causas naturales o alguien lo ha matado. No puede haber personas que acaban con la vida de otras personas sueltas. Por eso son delitos de acción pública. Por más de que no esté la víctima o que la víctima ya no quiera, desista, el Ministerio Público tiene que continuar. Exacto. Entonces, lo más chistoso, ya. Bajó y nuevamente el rechazo, ¿no? Entonces, la misma fiscal. La misma fiscal. Perfecto. Son fallas tú puedes decir, tan elementales. Los abogados, ¿cómo esta fiscal puede hacer eso? No se ha equivocado. Yeah. Y de ahí ya no, es que hay injerencia política, etcétera. No creo, digamos. Pero es que te hace pensar. Claro. ¿No? Y en ese sentido, ¿hacia dónde iría? Nuevamente sube pues a la Fiscalía Departamental y otra vez revocaron el rechazo, el mismo doctor Mariaca. Okay. Y para el tercer rechazo, esto es inédito, yo jamás en estos 10 años de experiencia, nunca he visto tal celeridad. No se me notificó a mí con el rechazo, con la resolución de revocatoria al rechazo, con la resolución distrital, ¿no? Uh-huh. A mí no se me notificó y no sé si conocen, existe el sistema JL, que tú puedes entrar con tu ciudadanía digital y tú como ciudadano ves todos los procesos que tú tienes, puedes hacer seguimientos, ves los documentos, ahí te notificas. No hay notificación tampoco a la otra parte, pero la fiscal se notifica un día, no me olvidé la fecha, un 6 de junio era. ¿Ya? Entonces ya hay fin de semana de por medio. Le tomó solo 4 días hábiles emitir el tercer rechazo. ¿Cuál es la búsqueda? De librar de pena y culpa al denunciado. No, ¿por qué no hay la curiosidad de una autoridad de saber qué ha pasado con un menor de edad? Porque no es que no existió el hecho está ahí, uh-huh, pero la autoridad no tiene la curiosidad para saber quién fue.
¿no? El denunciado, si bien tiene su derecho de acogerse al silencio, pero también es un método de obstaculización, digamos, porque no nos dice claramente qué ha pasado o no nos apunta a quién ha sido, ¿no? Okay. Ni siquiera ha dicho se cayó, no sé qué, no dijo nada. No tiene derecho a abstenerse, ¿no? Y de ahí, ahorita está, por supuesto que envía la objeción. Sí, cabe resaltar que la segunda objeción al rechazo lo hizo la Defensoría de la Niñez. Por primera vez he visto que he hecho un buen documento. Yeah. Por primera vez, y gracias a eso, y adjuntó, por si acaso, en la Defensoría de la Niñez de Santa Cruz, no he podido evidenciar que en Cochabamba y La Paz sea igual, tienen un sistema que se llama Granate. En ese sistema tú vas a hacer reportes y ellos tienen que registrar. Si tú vas a hacer una orientación, tienen que registrar. Entonces yo me ocupé porque me asesoré bien. O sea, pregunté en transparencia y todo eso, porque hay los números, correos, todo. Y me dijeron, señora, cada vez que usted vaya, hágase registrar en el sistema Granate. Cualquier cosa, si no le permiten ver, si la han maltratado, todo. Etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, ahí dio un paso más el de la Defensoría de la Niñez y mandó todo el desglose del sistema Granate. Más yo que aumenté todas las cartas y notas que presenté o sea, no es un hecho aislado que pasó algo y en venganza alguien está haciendo algo, ¿no? Claro. No es una violencia simulada por una mujer, que puede ocurrir que hasta a veces se autolesionan algunas mujeres. No te niego, ¿no? Pero en este caso es algo totalmente diferente porque estamos hablando de un menor de edad. Y ahora, bueno, con un abogado particular desde La Paz, nuevamente a través del JL, me hizo la resolución de objeción al rechazo, me la pasó para que yo suba desde mi JL. Yeah. Subí desde mi JL en tiempo oportuno, se remitió a la fiscalía, meses no baja. Y estamos en eso. ¿Usted ha cumplido todos los plazos procesales? Todo en tiempo oportuno, todo bien. Como te digo, ya tengo la experiencia. Y yo sé que a veces pareciera, y en realidad sí, con la presunción de inocencia, la víctima es la mentirosa, ¿no? Porque la carga de la prueba tiene quien denuncia. Claro. Ojo que la víctima no necesariamente tiene que ser la persona denunciante. Por eso yo tuve que denunciar y la víctima es mi hijo. No, también puedo ser víctima y denunciante. Entonces la carga es de quien denuncia. Entonces, es más, en la ley 348 supuestamente la fiscalía debería actuar de oficio. Claro. Y ni siquiera en la 348, en todos los delitos de acción pública ubicas. Y ahora, yendo un poquito más allá, hablabas de injerencia política. No sé si te animas a profundizar en ese punto. No, por supuesto. Digamos, mira, yo he hecho mi tarea de mamá y de ciudadana y he utilizado los recursos legales. Sin embargo, no pueden pasar cosas tan extraordinarias. Más allá de eso, no me parece y no puedo permitir que una autoridad que es una alta autoridad, solo por el hecho de que sea primo hermano el denunciado, tenga que salir en medios de comunicación a decir que es una denuncia falsa. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en la misma ruleta de la violencia machista, porque la violencia machista también la ejercen las mujeres. Uh-huh. ¿Ya? Y ese es un problema recurrente en las víctimas, porque mientras uno está probando, está consiguiendo pruebas, es grave, no te prestan ni tu cuaderno, muchas no. Yo he iniciado procesos desde 2015 en otros procesos. No existía JL, no existía ventanilla única, etcétera, claro, etcétera. No, horas, días, todos los días. Entonces, no puede ser que salga y diga es una denuncia falsa, porque en primer lugar no contamos con un rechazo ejecutoriado. Además, no estamos hablando de un hecho que nunca existió, porque existen distintos rechazos. Por ejemplo, hay un rechazo porque realmente no ocurrió. Okay. Hay otro rechazo que puede ser porque si bien hay indicios, pero no son suficientes, ¿no? Podría ser el caso, digamos, ¿no? Podrían querer forzar por ese lado, yo queriendo actuar como el abogado del diablo, ¿no? Entonces, pero para eso uno tiene que esperar, ¿no? Por ejemplo, yo no hablo hasta que tengo por lo menos una sentencia, ¿no? Entonces, no hay una resolución de rechazo ejecutoriada. Eso es lo importante antes de poder juzgar además el caso como tal, ¿no? Cuando hay un rechazo y está, digamos, va a instancia superior,
y se confirma por la Fiscalía Departamental, aún tienes 1 año para poder reabrir con nuevos elementos. Pasa el año y recién se puede ejecutoriar el rechazo. ¿Ya? Entonces, en este caso, ni siquiera ha bajado de la departamental, ¿no? Y bueno, hay convenios para los menores de edad. Yo como mamá no podía no hacer nada. No sé si en la defensoría me están diciendo que iba a ser cómplice. Además, igual como mamá tienes la curiosidad de saber por qué. Mis familiares por detrás, por supuesto, que dicen esto ha pasado, no seguro esto. O sea, no, yo hago mi tarea y hago mis cosas, no meto a mis familiares por detrás, a no ser que necesite que dé una declaración, pues con las formalidades entrará de manera civilizada. Claro. Y no cometer injerencia. Yo no tengo parientes que tengan tal grado de autoridad. Ahora me voy al hecho de que no hay rechazo ejecutoriado. Si hay un rechazo ejecutoriado, a la persona que ha denunciado falsamente le pueden iniciar un proceso de denuncia falsa y temeraria y simulación de delito. Uh-huh. Y ahí se evaluará qué tipo de rechazo es. Por ejemplo, en este caso no es una denuncia falsa porque hay un hecho, pero si no hay los elementos completos, no son suficientes, ¿no? Pero no es que no existió el hecho. Claro, y ahí sí avanzaría esa claro, contradenuncia. No hay ni simulación ni delito, o sea, bueno, uno ya se defenderá. Pero como mamá, una también tiene, como mamá y como papá, porque si ocurriera al revés, digamos, claro, el papá tiene que hacer lo propio, ¿no? Entonces, Eso es a lo que nos arriesgamos los papás en este tipo de denuncias. Súper. Para terminar, ¿cómo está tu hijito ahora? Y si está protegido, ¿no? Si tú sientes que está protegido. En realidad yo pienso que la justicia y la ley, esta ley no protege. O sea, tiene la intención, pero a mí no me ha servido de nada esta ley. Yo tengo otro proceso por 348 que lo inició el 2017 ya yo como mujer, casi 8 años, con 5.500 fojas dentro de fiscalía, basta prueba en original y legalmente obtenida. He tenido que llegar hasta la Fiscalía General, etcétera, y recién estamos abriendo juicio. ¿Qué me protegió? No me protegió, me tuve que mudar de ciudad. Con mi hijo lo propio, medidas de protección, pero no pasaba asistencia familiar hasta que la agarré a su prima como autoridad y le exigí, o prestale tú a tu primo, pero no pasa ni un peso después del hecho, ni un peso, siendo una persona profesional y de una universidad de las más caras de Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, mi hijo sí está protegido porque tiene su mamá, no porque la justicia. No por la ley. Uh-huh. Súper, mil gracias, Ninón. Uh-huh. Si quieres añadir algo, unos minutos, si no, podemos cortar. Bueno, denunciar es de machos, como decir, ¿no? Si vas a denunciar, no puedes dejar, porque por más de que tú seas la víctima o en todo caso tengas razón en cualquier tipo de denuncia y dejas, te van a hacer la contradenuncia. Yo conozco a mujeres, a una mujer en especial, que por flojera, que por trabajar dejó la denuncia y le hicieron lo que te comenté, falsa denuncia, y ella nomás ha sido condenada a 2 años de cárcel, siendo que ella sí fue víctima. Wow. Y ella está con condena, está en estado de apelación. Así que si denuncian, no dejen, o si no, pues no denuncien, porque es caro. ¿Cómo estás, Moni? Gracias por darnos tu tiempo. Hola, Gabriela, un gusto más bien, gracias por visitarme y bueno, feliz de estar también contigo en el programa. Buenísimo. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuáles son algunas de las virtudes de la Ley 348? Con virtudes pueden ser éxitos en toda la materia, ¿no? Creo que uno de los aspectos principales positivos de la Ley 348 ha sido el carácter integral precisamente que tiene ella, ¿no? Primero porque mira y visibiliza y trata de dar respuesta a diferentes formas de violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito público como en lo privado. Desde mirar la violencia que se produce en la familia, que es la de mayor recurrencia además en el país y que en su momento, previo a la Ley 348, ya tenía cifras bastante elevadas en el marco de lo que era la Ley 1674, a otras formas de violencia en el ámbito político, por ejemplo, en relación a la violencia institucional, la violencia mediática, simbólica y otras que no estaban visibilizadas.
Por otro lado, algunas figuras que, por ejemplo, tenían una suerte de atenuación en términos de sanción, a partir de su tipificación como delitos autónomos, han tomado otro tipo de respuesta, y también desde el Estado, pero también en términos de investigación en el proceso penal, particularmente el caso de feminicidio, ¿no? Muchos casos en los que las mujeres eran víctimas por parte de sus agresores de esta violencia extrema, no era calificado como sucedía en otros casos cuando hombres perdían la vida en similares circunstancias como asesinato, sino como homicidio por emoción violenta, ¿no? Una figura atenuada que además establece, o en su momento establecía, que se aplicaba una sanción menor porque el cónyuge daba muerte a su pareja por una causa de honor, ¿no? Claro, que ¿cuál era normalmente la...? vinculada a cuestiones, digamos, de supuesta infidelidad, digamos, y atenuaba la figura, ¿no? Figuras como el rapto con mira matrimonial, por ejemplo, ¿no? Que al final era un acto de violencia sexual que tenía una sanción atenuada, bajo la consecuencia de que el agresor contrajese matrimonio con su víctima. ¿No te imaginas algo tan terrible? En nuestro país todavía vigente hasta el año 2013, ¿no? Entonces había cambios en los tipos penales también, en los delitos de violencia sexual, y bueno, algunos otros. Se ha creado el delito de acoso sexual, por ejemplo, que no estaba antes en nuestra legislación. Se ha pretendido también poner el énfasis de la ley sobre dos ejes centrales, ¿no? El de la prevención, particularmente, con un conjunto de medidas y políticas que se establecieron en su momento en la ley, y por otro lado el del acceso a la justicia, buscando crear instancias especializadas para atender la violencia de género. Esta violencia que se comete contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y que las afecta de manera desproporcionada, que no puede ser investigado igual que un robo, que igual que un hurto, ¿no es cierto? Y que lamentablemente esa era la tendencia en nuestro sistema de justicia, de dar un trato igual, sin tomar en cuenta las circunstancias particulares, características de este tipo de violencia, ¿no? Entonces creo que esos han sido los aciertos, o por lo menos las intenciones con las que venía cargada la ley 348, además que reconoce a la violencia contra las mujeres primero como una forma de discriminación extrema, como un problema de salud pública, como una violación a los derechos humanos, y que lo declara además la lucha hacia ella como una prioridad nacional, ¿no? Súper. Y ese, digamos, es las expectativas, lo que es de juris, ¿no? De facto. Exacto, de forma. Exacto. En la práctica, ¿cuáles son cuál es el reflejo de toda esta parte técnica? En la práctica creo que hay algunos aspectos positivos que rescatar. Por ejemplo, antes de la ley 348 había un seguimiento que hacía una organización que fue una de las impulsoras también de la ley, el CIDEM, con relación justamente a estas muertes violentas contra las mujeres, donde la tasa de resolución era sumamente baja, ¿no? Fuera de las figuras atenuadas y demás. Hoy en día tenemos más del 30% de los casos de feminicidio con sentencia. Naturalmente este sigue siendo bajo, ¿no? Si tú le dices eso al restante 60%, bueno, te va a decir, no, ¿qué es esto? Esto no es ningún avance, ¿no? Pero está mejor que antes. En términos, sí, de visibilización de estos tipos de violencia, y además con una sanción como la que corresponde, que es la equiparable al asesinato, con 30 años de privación de libertad, que establece nuestra legislación, creemos que sí es algo positivo. No haber puesto nuevamente en la agenda pública la violencia hacia las mujeres como un tema de Estado, también creemos que es algo importante y se ha logrado a través de la ley. Algunas buenas prácticas, sobre todo a nivel subnacional, en términos de prevención, también creo que son importantes. Pero lamentablemente el problema es muchísimo más grande que la respuesta que se ha logrado por parte del Estado. Y ahí vienen los déficits. Creo que hay grandes brechas en la implementación de la ley 348. No se ha invertido como se debería para crear todas esas instancias especializadas que establece la ley. No hay estabilidad del personal en los servicios, por ejemplo, el caso de los servicios legales integrales municipales o las defensorías de la niñez, donde debería haber un servicio justamente integral, multidisciplinario, psicológico, legal, social para las víctimas, y lamentablemente tenemos funcionarias que son contratados cada 3 meses, con muy poca experiencia, muchas veces incluso para poder asumir el litigio, la representación legal de las víctimas dentro de un proceso, y lamentablemente víctimas que no cuentan con ese apoyo, con ese acompañamiento, no van a continuar con un proceso, ¿no? Claro. Y eso
deriva muchas veces también en que las causas no concluyan como debería ser, con una sentencia, con una sanción para los agresores, ¿no? Entonces, en términos de acceso a la justicia, todavía existen grandes distancias entre lo que ha establecido la ley y lo que se esperaba en términos de su objeto. Además, la propia cobertura de los servicios, ¿no? Yeah. Por ejemplo, la policía tenía que crear la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, lo ha hecho. De hecho, desde que se ha promulgado la ley a la fecha, se ha duplicado y más la cantidad de funcionarios que tiene esta fuerza. Tiene muchos más investigadores e investigadoras que lo que se tenía en un inicio. Claro. Hay esos aspectos positivos, pero tienen presencia en menos del 30% de los municipios del país. Entonces tú ves algo que en algunos aspectos ha mejorado, pero es insuficiente frente al problema. Más cuando los delitos establecidos en la ley 348 tienen y representan más del 30% de la carga procesal penal en nuestro país. Estamos hablando de un promedio de 50,000 denuncias al año. Casi 140 denuncias por día promedio, ¿no? Entonces, eso es un impacto muy fuerte en el sistema de justicia, un sistema de justicia que no estaba preparado, ni se ha desarrollado como debería ser en el marco de lo que establece esta ley para dar una respuesta también efectiva, cumpliendo con los plazos, respetando los derechos de las partes y particularmente protegiendo a las víctimas, ¿no? ¿Cuáles crees que, tú dices que es una falta de inversión, también es una falta de poner las cosas en práctica? ¿Cuáles crees que son algunos de los aspectos que hay que reforzar en materia, o sea, que son prioridad? La prevención. La prevención es un tema central cuando te planteas como Estado y a partir de la propia ley el erradicar la violencia, en este caso hacia las mujeres, pero también es importante señalar que la ley 348 también protege a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y por tanto el prevenir la violencia es central y la ley ha establecido ciertas medidas y políticas principalmente vinculadas al sistema educativo en términos de comunicación, campañas, el rol de medios de comunicación, universidades, sociedad civil, bueno, varios actores. Claro. De los cuales el Estado es el principal responsable. Sí. Sin embargo, la prevención en nuestro país es algo que se realiza de manera esporádica, aislada, no hay una adecuada coordinación, inversión suficiente, hay acciones, campañas, sobre todo de contenidos comunicacionales dirigidos a presentar la denuncia, a la existencia de la ley, pero no realmente afectar las causas estructurales de la violencia, ¿no? Entonces, como dices, puede ser educación la principal, central, ¿no? O sea, para cualquier cambio estructural, social, la educación es el pilar y el eje es central, ¿no? Y bueno, ahí se han hecho algunas acciones también, pero creo que todavía no tienen esa característica de responder a un plan nacional articulado, un conjunto de medidas en los diferentes niveles nacional, subnacional, con institucionalidad capaz de darle continuidad y no solamente realizar acciones puntuales, parches, aisladas, y en fechas específicas, ¿no? Claro. ¿Es cierto? Realmente eso no es una prevención que nos vaya a generar cambios a largo plazo, ¿no? Entiendo. ¿Y en tema de sanciones? En tema de sanciones, hay muchos problemas en términos de acceso a la justicia. Primero, como te decía, tiene que ver con la falta de cobertura de los servicios, con el insuficiente personal en ellos, la falta de especialización también. Siguen existiendo muchos prejuicios, estereotipos, sesgos de género en nuestras autoridades, trátese de investigadores, fiscales, jueces en muchos casos, y esto por supuesto repercute en las víctimas. Muchas de ellas no encuentran una respuesta con la debida diligencia, a los plazos no se cumplen, los procesos duran demasiado y bueno, gran parte de las víctimas en ciertos casos abandonan justamente porque hay en ocasiones presiones de la propia familia, amenazas de los agresores o simplemente la dependencia económica, la dependencia emocional hace que pues se arrepientan de haber denunciado y claro, porque creen que tal vez su relación va a reconducirse y puede de alguna manera mejorar su situación en la familia, en la pareja, ¿no? Aunque muchas de esas mujeres han terminado siendo víctimas de feminicidio también, ¿no? Claro. Pero también están aquellos casos donde las mujeres se encuentran frente a un sistema de justicia donde hay un conjunto de barreras muy grandes, desde la corrupción, la retardación, la victimización, el maltrato, los costos que muchas veces se transfieren a las víctimas
y que al final terminan expulsándolas, ¿no? Justamente Claro. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace varios años ya ha hecho una reflexión en un informe sobre la situación de las víctimas de violencia en las Américas, donde da cuenta de que hay una brecha muy grande entre las mujeres que denuncian y los casos que realmente concluyen con una sanción y una reparación además a las víctimas, que es fundamental, no solamente se trata de sancionar. Y señalan que justamente no es correcto hablar de un abandono de las víctimas, sino de que el sistema Las termina expulsado. expulsando, ¿no? Efectivamente. Wow. Estos huecos, lo voy a decir así, y brechas acaban dejando espacio para que justamente se cometa eso, ¿no? Que haya influencia familiar, corrupción y demás. Dos cosas específicas de las que yo quería hablar es la injerencia política dentro de los casos en casos que son de acá de Bolivia, obviamente, tal vez hablemos de La Paz, y también la influencia mediática, ¿no? Hay varios casos sobre la ley 348 que se han hecho muy mediáticos, que tal vez también han afectado la continuidad de algunos procesos, o más bien los han impulsado. ¿Cómo tú ves esas dos cosas, política y medios, dentro de estos procesos? Bueno, cualquier tipo de acción, medida o presión hacia los operadores de justicia implica también una afectación a la independencia, ¿no? Y por supuesto eso riñe con los principios esenciales también del acceso a la justicia y afecta el rol que deben cumplir investigadores, jueces, peritos, fiscales en general y todas las autoridades que intervienen en lo que hace el sistema de justicia. Hay casos efectivamente que han salido a la luz pública por diversos factores, a veces porque están involucrados personas conocidas, exacto, de diferentes ámbitos o de la propia política. Efectivamente se ha hablado de casos en los que se puede haber favorecido o se está abusando de la situación, entorpeciendo la justicia. Es muy común, pero... No creo que sea tan frecuente. Mira, en relación a la cantidad de casos que existen, como te decía, 50,000 al año, 1, 2, 3, ¿no es cierto?, que se conozcan con ese tipo de características, efectivamente no representan lo que es la gran mayoría de los casos de gente común y corriente, claro, además que no es la que tiene posibilidades de salir en los medios de comunicación muchas veces, ni hacer conocer sus casos, muchas que silenciosamente están viviendo las dificultades que implica esta lucha por el acceso a la justicia, y en su gran mayoría con recursos económicos muy precarios. Por ende, no cuentan con un patrocinio legal, por ejemplo, que en muchos casos eso es algo que te puede ayudar a impulsar tu claro, proceso, ¿no es cierto? Entonces dependen de la actuación únicamente del Ministerio Público, que debe hacerlo de oficio, por supuesto, pero no siempre lo hace, además con esta carga de casos que comentaba en un inicio, y además por esta falta de acompañamiento que mencionaba por parte de las instancias de los servicios municipales, que son los que deberían dar este soporte a las víctimas, ¿no? Ese es el gran grueso, en realidad, de los casos, ¿no? Otros, bueno, hemos tenido situaciones, por ejemplo, acá en el Departamento de La Paz, teníamos un asambleísta departamental que costó mucho que lo licencien en la propia asamblea, que tenía un proceso por violencia familiar o doméstica, y incluso pedimos en su momento, cuando logró él una conciliación con su pareja, y eso es algo que está lamentablemente permitido en la ley 348 con ciertas restricciones, pero claro, finalmente está permitido. Pero al final la asamblea no terminaba de tomar una determinación para que él cese en su labor, porque, o sea, fuera de lo legal que lo había resuelto con una conciliación, es inadmisible que una autoridad que tiene una representación también del voto ciudadano, no pueda cumplir también con ciertos requisitos éticos para cumplir su labor, ¿no? Entonces alguien que ha incurrido en ese tipo de actos debería apartarse de su caso. No fue el caso de este asambleísta. Y es un símbolo se tuvo que hacer, sí, muchas acciones desde las organizaciones y activistas pidiendo que renuncie, que su partido le exija que renuncie, ¿no? Pero lamentablemente tampoco fue así. Hemos tenido un magistrado del Tribunal Constitucional de igual manera, ¿no es cierto?, que debería ser un ejemplo, justamente hablando del acceso a la justicia, que también fue denunciado en su momento por violencia familiar o doméstica, que también lamentablemente terminó su caso en una conciliación y costó muchísimo que al final dejase
creo, temporalmente su cargo, ¿no? Entonces, por supuesto que hay este tipo de situaciones. En estos dos creo que no hubo un favorecimiento de la justicia propiamente, sino utilizaron los recursos que la ley les franqueaba, que era el de la conciliación, pero creo que hay, como te digo, otro tipo de recursos que no necesariamente son los legales, estos que podían haberse utilizado dentro de la organización política a la que pertenecían, y el hecho de tener que demostrar además que estos cargos deben generar confianza en la ciudadanía, ¿no? Más allá de la formalidad de la ley, de no tener una sentencia, de haber terminado una conciliación. Entiendo. Es una exigencia, creo, ética, ¿no? Y eso es lo que pedimos también a las autoridades. Casos de violencia sexual también varios, ¿no? Hemos tenido algunos sí sancionados, otros que al final han quedado en el camino, algunas denuncias rechazadas también con respecto a algunos asambleístas también vinculados a temas de violencia familiar o doméstica, violencia sexual. Hay lastimosamente casos, y es ¿no? común, ¿no? O también de periodistas, de futbolistas, pero como te digo, el grueso es la gente común, común y corriente, que sus casos no van a estar necesariamente en los medios de comunicación, ¿no? Súper. Para terminar, entonces, quiero hablar de dos que podemos decirles fracasos, tú me corregirás, que son la gran cantidad de denuncias falsas, o a las que llaman denuncias falsas, y también este estigma que se ha creado encima de la ley, igual por parte de, en este caso, Andrónico Rodríguez, que lo ha hecho famoso, que es una ley antihombres. Tal vez es un impulso mediático, político, o es consecuencia de algo que está mal dentro de la ley o algo que está mal dentro del sistema judicial. Bueno, inicialmente creo que tenemos que partir de reconocer que, por supuesto que nuestro sistema de justicia está en crisis, ¿no? Una crisis que se ha ido profundizando año a año, y hay realmente problemas estructurales que tienen que resolverse y que afectan tanto a víctimas, denunciantes como procesados. De hecho, en nuestro país es uno de los que más tiene una de las tasas más altas, por ejemplo, de detención preventiva. Desde hace 30 años que yo trabajo en temas de justicia, y ha habido algunos parches y cambios normativos y algunas intenciones, pero sigue siendo un problema grave. La retardación de justicia, la corrupción, el poco presupuesto que tiene el órgano judicial y el sistema de justicia en general, afectan, por supuesto, ¿no? Los problemas que hemos tenido con una elección judicial parcial, que se nos ha negado a las y los ciudadanos el poder elegir a la totalidad de magistrados y magistradas en todas funciones, son muestras precisamente de lo crítico que es el estado de situación de la justicia en nuestro país, ¿no? Por supuesto, los temas que están vinculados a violencia contra las mujeres y otros no van a ser ajenos a estos problemas que terminan afectando también a las partes. Sin embargo, creo que esta frase famosa, como tú has dicho, que ha lanzado el presidente del Senado, que luego ha hecho aclaraciones también él posteriormente, parten de un desconocimiento también profundo justamente de estos problemas de los que hablábamos en términos de implementación de la ley y dónde están los problemas y las causas centrales justamente del sistema de justicia y la falta de acceso a la justicia, ¿no? Él hizo alusión de que hay situaciones de arbitrariedad, de excesos, de vulneración de derechos dentro del sistema en estos casos, y bueno, qué lástima que no se entere que así ha funcionado desde hace mucho tiempo en nuestro sistema de justicia, y no es solamente con relación a estos casos. Se ha mencionado que hay muchos hechos que realmente responderían a denuncias falsas. Sin embargo, se maneja discrecionalmente cifras sin ningún tipo de evidencia ni porcentajes. Por ejemplo, se ha dicho que el 80% de los hombres privados de libertad en las cárceles de nuestro país están por delitos de la Ley 348 denunciados por sus parejas, por venganza, por una serie de factores. No quiere decir que esos casos no existan, como con respecto a cualquier otro delito. Recordemos un caso Yeri Fernández u otros donde ha habido injusticias muy graves en nuestro país. Sin embargo, estas cifras realmente no responden a la realidad. Solamente tenemos casos en violencia familiar o doméstica que responden al 6% de los privados de libertad. Entonces, de ahí hablar a un 60, 80%, es la sobredimensionado, que es el problema, además con cifras oficiales de la Dirección del Régimen Penitenciario. El delito por el que mayor hombres
mayor número de hombres privados de libertad existe en nuestro país está relacionado con violación e infante, niño, niña, adolescente. Luego están los delitos de narcotráfico, robo, hurto, delitos patrimoniales, ¿no? Entonces, claro, ¿ves la distorsión de la realidad? Total. Es posible que existan estos casos, seguramente los deben haber, y hay que darles respuesta. No creo que sea en la magnitud que se lo está planteando, lo que no quiere decir que no sean atendidos. Claro. No quiero decir que para que se Son preste muy atención poquito. tienen que ser 1 millón y Claro. no 10, no, 10, 1, lo que sea. Deben ser atendidos, deben haber correctivos, deben resolverse si hay ese tipo de casos, si ha habido arbitrariedad, injerencia de la parte, corrupción, fiscales, jueces, que por cualquier factor que pese, afecten su independencia, estén aplicando mal la ley, tienen que resolverse, pero es importante hacerlo sobre la evidencia. Claro. De conocer esos casos realmente a profundidad, ver dónde han estado los errores, de quiénes han sido las fallas, para que se determinen las soluciones. Digo, en el caso de las mujeres, o sea, son varios años ya de vigencia de la ley 348 y se siguen atravesando problemas para acceder a la justicia. Se han tenido que hacer protocolos, capacitaciones, reglas, cambiar, adoptar otros tipos de normas complementarias y aún así sigue habiendo un conjunto grandísimo de barreras hacia las mujeres. Te decía, son casi 50,000 denuncias al año. El otro día escuchaba a algunos representantes de estos hombres que se señalan afectados, vulneran sus derechos, denuncias falsas, que hablaban de que el año pasado ha habido como 300 denuncias. O sea, fíjate la proporción entre 50,000 casos. 300. Y reitero, no quiere decir no ponerle atención a estos casos, pero no se puede pretender resolver un problema afectando ahora nuevamente los derechos de las mujeres que históricamente son quienes han sufrido más la violencia de género, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, y tienen menos posibilidades de acceder a la justicia porque la violencia, particularmente en el ámbito familiar doméstico, ha sido normalizada, naturalizada, justificada. Muchas veces a las víctimas se las toma como víctimas que provocan la agresión, ¿no es cierto? Incluso la violencia sexual, hasta tratándose de niñas y adolescentes, se las culpabiliza de los hechos de violencia. Y eso responde a un sistema también patriarcal y discriminatorio que no reconoce que ningún tipo de violencia se puede justificar y que el sistema debe actuar frente a esos casos. No todos los casos deben ir al ámbito penal, digo, no todas las formas de violencia, por supuesto las que son delitos sí, claro. No todas las sanciones deben ser privación de libertad, pero sí se deben sancionar. Y como te decía, esencialmente hay que trabajar en la prevención. Sobre estos casos, reitero, de denuncias falsas, deben ser también atendidos, pero no se puede pretender, como te digo, resolver un problema con planteamientos como los que ha hecho la senadora Arce de un proyecto de ley totalmente contrario, no solamente a la ley 348, nuestra Constitución, sino a la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es vinculante para nuestro país, que es parte del bloque de constitucionalidad. Sí. Entonces, vamos a plantear algo que sea para la mejora, no sea para, no, supuestamente creer que a través de un cambio de normas se va a resolver algo que vienen de prácticas, muchas veces individuales, institucionales, generando además una expectativa sobre que todo se va a resolver cambiando la ley o eliminando la ley cuando no es así, ¿no es cierto? Claro. Porque hay otros problemas que son los que realmente requieren atención. Y comenzando por el rol de las y los asambleístas, sería justamente cumplir con su papel de fiscalizadores, ¿no? El año pasado se ha reducido el presupuesto justamente para la lucha contra la violencia, en lo que hace a la prevención, el acceso a la justicia. Si ya era insuficiente, imagínate ahora. Y estaba en manos de la Asamblea también hacer algo y un año más no lo han hecho, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente es muy sencillo plantear, eliminar la ley, modificar, que por supuesto toda ley es perfectible, pero no puede ser para retroceder, ¿no? Entiendo. Y la Asamblea tiene otros mecanismos también para lograr que la ley se cumpla, ojalá los utilizara. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchísimas gracias por aceptar. ¿Cómo estás, Gabriel? El placer es mío. Estoy totalmente predispuesto a responder y absolver todas las dudas que tengan con relación a la temática elegida para el día de hoy. Creo que es la ley 348. Exactamente. Entonces voy a empezar directamente con la primera pregunta. Adelante. Sería, ¿cuáles son las virtudes o los éxitos que crees que ha alcanzado esta ley desde el 2013, ¿no? Que se la aprueba? Bueno, considero que la ley 348 ha nacido con muy buenos fines. El fin y objetivo principal era indudablemente eliminar la violencia que existía en contra de la mujer,
que quiero aclarar: en ningún momento yo niego la existencia de la violencia. Es más, yo soy un abogado defensor de mujeres víctimas de violencia, pero de víctimas de violencia y maltrato real. Es decir, que mi persona se encarga de enviar a la cárcel a personas que golpean y maltratan a sus mujeres. Sin embargo, si bien esta ley ha tenido muy buenos fines, ha sido la ley bonita en su momento, muy aclamada, muy aplaudida. Sin embargo, hoy, casi 10 años después, lamentablemente no ha tenido resultados. Y lo que hoy tenemos, en primer lugar, es que no se ha eliminado el principal problema, que es la violencia en contra de las mujeres. Se ha incrementado, se han incrementado también los feminicidios. Entonces es una ley que prácticamente no ha servido para nada. Seguramente ha servido en algunas personas, algunas mujeres que eran víctimas de violencia, pero una ley que es creada con el fin de erradicar la violencia y que finalmente no la erradica. Y si revisamos en este caso las estadísticas y al verificar que más bien cada año ha crecido al día de hoy, entonces considero que tiene que haber un análisis por el gobierno, en este caso por el Estado, y finalmente, si es que es necesario, es importante analizar la opción de derogar la misma y crear una nueva ley específica, ya no en contra de solamente un género, sino una ley en contra de la violencia en general, provenga de donde provenga, ya sea del hombre a la mujer o de la mujer al hombre, la violencia se tiene que erradicar. Entonces creo que ha sido, si bien tenía buenos fines, esos fines no se han logrado y el día de hoy no se ha erradicado la violencia y tenemos nuevos problemas, entre ellos las denuncias falsas también. Claro. Dentro de la ley no solamente aplica para violencia contra mujeres, sino también a grupos vulnerables, como ser niños y adultos mayores. Tal vez dentro de aquellos ha habido algún signo de éxito o tampoco. Bueno, considero que es una ley que, como dice justamente la misma, es una ley creada para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, si revisamos el artículo 1 y el artículo 5 de la ley 348, parecería que a última hora, para evitar la inconstitucional de esta ley, nos habrían incluido a los hombres también por la ventana, porque el artículo 5 señala que esta ley es también para los hombres. Sin embargo, en la realidad eso parecería que no se efectiviza. Muchas veces, como abogado penalista en la profesión libre que soy, me presenté en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia con hombres agredidos por sus parejas y la policía se ha negado a tomar la denuncia de estas personas. Mi persona ha trabajado también en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en una fiscalía que se encontraba justamente dentro de la policía, donde se presentaban muchas mujeres víctimas de violencia, de agresiones reales. Sin embargo, una que otra vez habían hombres en la fila. Sin embargo, eran las propias mujeres las que los sacaban a los hombres a empujones, a golpes y a insultos. Y los hombres se presentaban con la nariz fracturada porque les habían arrojado un cenicero, con el rostro totalmente desfigurado por uñas. Y eran las propias mujeres las que los sacaban de ahí. O cuando acudíamos a otra sede policial, nos rechazaban la denuncia de la persona. Entonces, considero que si bien aparentemente se estaría incluyendo a los hombres, en la realidad eso no es verdad. Ok, entonces ha cumplido completamente, desde tu punto de vista, el propósito contrario. Lo que ha hecho es exacerbar incluso la violencia, tal vez de mujeres hacia hombres o en general la violencia como tal. Exactamente, sí. Súper. Es un fracaso total. Puntualmente, entonces, ¿cuáles son los fracasos? Ya mencionabas uno, que son las denuncias falsas. ¿Cuáles otros más crees que han sido los fracasos de la ley 348? Uno de los principales fracasos, más allá de las falsas denuncias, considero que es la corrupción que existe el día de hoy. Se está mal utilizando la ley 348. Hay muchas mujeres que han visto que esta es una carta blanca o un cheque en blanco para sacar el dinero que vean extorsionar a sus parejas. A simple denuncia, lamentablemente la ley dispone que se tenga que disponer la aprehensión del varón, se lo envía a las celdas, el hombre afronta una audiencia de medidas cautelares y en la mayoría de los casos es enviado a un centro penitenciario, cuando simplemente está siendo investigado. Entonces, el hombre en cuestión de un par de horas se encuentra dentro de un centro penitenciario en medio de personas condenadas cuando él mismo simplemente está siendo investigado. Entonces es tratado desde el primer momento como un delincuente y recordemos que un minuto dentro de la cárcel representa 100 años de daño psicológico para cualquier persona. Es fácil ingresar a la cárcel, ingresas con una hoja. Sin embargo, para salir sales con 1000 hojas
y desplumado totalmente por los abogados, porque tienes que invertir mucho dinero para demostrar tu inocencia, y a pesar de que tengas las pruebas más fehacientes para demostrar tu inocencia, los jueces no te creen y terminas condenado a pesar de todo. Claro. Dentro de las denuncias falsas y corrupción, ¿existe una estadística tal vez de cuántas de las denuncias en total caen dentro de estas categorías? Lo que pasa, Gabriel, es que lamentablemente esto es un tabú, es una verdad a voces, todo el mundo lo sabe, pero no hay estadísticas, obviamente, ¿no? Okay. Porque lamentablemente esta es una cadena de corrupción desde la policía, la fiscalía y el órgano jurisdiccional. Y con el órgano jurisdiccional también me refiero a los asistentes que trabajan. Todos trabajan en conjunto. Un hombre tras las rejas representa mucho dinero para este tipo de organizaciones que generan ingresos, incluso pagos desde el extranjero. Por cada hombre que ingresa a las cárceles bolivianas, ellos reciben grandes cantidades de dinero. Y recientemente hemos visto cómo un joven ha encarado a María Galindo, justamente sacando este tipo de denuncias a la luz, y ella no ha sabido cómo responder. Entonces, tenemos que seguir investigando hasta llegar al fondo de todo esto, porque no podemos permitir que ningún hombre más sea injustamente enviado nuevamente a las cárceles, como hemos visto hace un par de días con ese joven en el caso de Reina Hualpa, un joven inocente que ha sido enviado a la cárcel totalmente de manera injusta y de paso habiendo sido torturado en las celdas. Se decía que su pareja había desaparecido con sus 2 niños. Se le ha aperturado un proceso por trata de personas, sin embargo, lo han torturado en las celdas, exigiéndolo y obligándolo a que diga dónde se encontraba el cuerpo de la mujer y los niños, dónde los había enterrado. Sin embargo, al día siguiente es de conocimiento público que la han encontrado en un alojamiento en la Avenida América y la señorita estaba en estado de ebriedad. Claro, entonces eso no puede volver a suceder. Y esto, me dices que no han sido concluyentes, digamos, las razones por las que pasan estas cosas, pero señala que es un hecho meramente de venganza sentimental o tiene algún fin de negocio, digamos, porque dices que hay sumas de dinero por medio. Igual he visto, digamos, cómo increpan a María Galindo y dicen que cobra por meter gente a la cárcel. No sé si podemos profundizar un poquito en eso. Lo que pasa es que la mujer, al momento de que presenta una denuncia en contra de su pareja, en contra de cualquier hombre, no tiene nada que perder. Sin embargo, por el contrario, tiene todo para ganar. Hoy en día, los temas de asistencia familiar, los temas de divisiones y partición de bienes en divorcio, cualquier tipo de problema legal se está solucionando con una falsa denuncia, porque es la forma directa, la vía rápida para poner presión en el hombre, enviarlo a la cárcel, y con el hombre en la cárcel ya podemos negociar para liberarlo. ¿Quieres que te saque? ¿Quieres que levante la denuncia? Págame $50,000, $100,000. Pásame la casa a mi nombre. El terreno quiero que lo pases a mi nombre. El auto de aquí en adelante es mío. Quiero que me pases de asistencia 10,000 bolivianos por nuestros 2 hijos. Entonces esa es la forma de extorsionarlos. Y lamentablemente tenemos abogados. En la rama de la profesión existe todo tipo de abogados, muchos de ellos inescrupulosos, que están utilizando también la ley 348 para generar muchos ingresos económicos, inventando, promoviendo denuncias falsas al extremo de que son estos mismos abogados los que les sugieren a las mujeres provocarse las lesiones, autolesionarse para agravar la situación del hombre y de esa manera poder cobrar más dinero. Wow. Específicamente, entonces, ¿tú crees que esta ley sí cae en la categoría que justamente hacía referencia el senador Andrónico, que es una ley anti-hombres? Qué mejor ejemplo el caso de Andrónico, que ha reconocido ante todos los bolivianos que existen las falsas denuncias. Y minutos después salen justamente esta diputada, no recuerdo el nombre, Barrientos, a pedirle que se retracte de lo que acababa de decir. Es decir, ¿cómo puede ser que una diputada, en este caso gente del propio gobierno, busque la forma de acallar a los hombres y no reconocer una realidad que es evidente para todos nosotros sobre las falsas denuncias? Ella misma recientemente ha sacado un video donde reconoce que su primo hermano es víctima de una falsa denuncia. Sin embargo, le dice
a Andrónico que se retracte porque las falsas denuncias no existen, no son reales. Entonces es totalmente contradictorio. Pero es algo que solamente ellos no quieren ver, pero que lo van a entender cuando lo vivas en carne propia, porque todos tenemos hermanos, padres, hijos, y en cualquier momento esta ley va a pesar sobre alguno de sus seres queridos y van a ser enviados a la cárcel, y será recién en ese momento que van a comprender el peligro de esta ley. Entiendo. Ahora quiero volver un poco al tema de la corrupción. ¿En qué partes de los procesos es donde existe realmente la corrupción? Tal vez es para seleccionar medidas cautelares, que creo que ahí están concentrados una gran parte de esto. Capaz más adelante, ¿en qué instituciones? ¿Dónde más o menos? ¿Qué hay que arreglar? Considero que la corrupción está en todos los niveles. Desde el primer momento que una persona es denunciada y la policía boliviana se presenta para aprender a esa persona, lo envía a las celdas, lo traslada a las celdas, desde el trato que recibes en las celdas para que puedas, por ejemplo, recibir una visita de tu familiar, para que te puedan dejar comida, te puedan dejar abrigo en la noche, todo eso tiene un precio. Hay que pagar en las celdas a los policías para dejarle una hamburguesa, una comida, una chamarra. Hay que pagar a los policías para que te permitan hacer una llamada telefónica. En la audiencia de medidas cautelares, que ya te cuesta obviamente un monto económico alto, tienes que contratar un abogado para que te defienda. Y muchas veces en ese interín de afrontar esta audiencia de medidas cautelares hay ofrecimientos por parte de las autoridades y sus funcionarios que te ofrecen o a tu abogado la posibilidad de que te defiendas en libertad. Entonces son grandes cantidades de dinero que tú tienes que pagar a los funcionarios para que llegue esto a los bolsillos del juez, y de esa manera el juez sea un poco más permisivo y te envíe con una detención domiciliaria en lugar de un centro penitenciario. Si no pones un peso, te vas a ir con seguridad a la cárcel. Y si te vas a la cárcel, solamente por poner un pie en el interior ya estás pagando aproximadamente $1,000 por ingresar a la cárcel de San Pedro. Tienes que pagar por protección, tienes que pagar por cuidado, tienes que pagar por rifas, por todo lo que se inventan, todo tipo de excusas para extorsionarte todos los días, para entrar, para salir. Y para salir también tienes que pagar un abogado que solicite una audiencia, y eso también cuesta dinero. El juez, para disponer que salgas de la cárcel, también te cobra. Entonces, para el juicio que vas a afrontar, de la misma manera, para salir absuelto o para que la mujer logre condenar al hombre, también le pide dinero a ella. Entonces es un negociado, es una cadena, como te decía, de corrupción, donde el policía saca dinero al hombre y a la mujer, el juez saca dinero al hombre y a la mujer. Entonces los hombres representamos prácticamente un cheque en blanco, o sea, ellos ponen el precio y nosotros tenemos que pagar si queremos estar en libertad. Claro. Como abogado, ¿tú cuál verías que es una solución dentro, no solamente de procesos en base a la ley 348, sino dentro de este sistema judicial que aparentemente está muy roto? Considero que se tiene que respetar la presunción de inocencia primeramente, es decir, que a cualquier hombre procesado por la ley 348 se lo debe tratar como una persona inocente desde el primer momento. Es decir, que si bien existe una denuncia en tu contra, tú sientas que el Estado te está tratando como una persona inocente y no termines directamente en un par de horas en el centro del patio de una cárcel con otros condenados. Entonces, de esa manera, ¿cómo uno se puede sentir inocente? Entonces, considero que sería importante también que se puedan colocar cámaras en todas las fiscalías, en las sedes policiales, en los juzgados, con audios, que todo sea más transparentes. Hay muchas paredes, en 4 paredes suceden temas de corrupción. Creo que deberían poner vidrios, deberían ser más accesible, mostrar una transparencia hacia todas las personas, hacia todos los ciudadanos, y sobre todo dar un paso como el que ha dado Perú hace ya muchos años, en el que país tan cercano a nosotros, pero que tiene el derecho penal adelantado casi 1000 años comparado al nuestro, donde las audiencias son virtuales. Es decir, que se transmite, hay un canal específico de justicia legal donde se transmiten todas las audiencias de medidas cautelares y los juicios a nivel nacional, para que sean todos los ciudadanos que vean cómo los jueces llevan adelante los juicios y si corresponde o no que se envíe a la cárcel a las personas. Claro. En cambio acá, mientras se lleven 4 paredes y nadie sepa qué es lo que está pasando, obviamente eso promueve a que exista más corrupción, ¿no? Súper. Y una pregunta, no sé si es más personal, pero capaz es un poco más filosófica, para terminar con la violencia, que es justamente el objetivo de esta ley, no solo contra las mujeres, sino la violencia en general. ¿Tú crees que tienes alguna solución? Claro que sí.
Hay una frase muy famosa que decía Pitágoras, educad a los niños para no tener que castigar a los mayores. Eso quiere decir que tiene que ser desde abajo, que se les enseña a los niños valorar la familia, valorar a las mujeres, defenderlas, respetarlas, que ellos vean el amor entre sus padres. Hoy en día pensamos que la solución es el castigo, sin saber que lo único que estamos generando es hombres asustados. Y si les enseñamos a nuestros hijos y a toda la sociedad boliviana que la solución simplemente es abrir las puertas de la cárcel o construir más cárceles y meterlos a todos ahí, es un completo error. Esto es algo que tiene que analizarse desde la niñez, las escuelas, los colegios, los barrios, desde los medios de comunicación. Tiene que ser un trabajo integral en todos los niveles para poder erradicar finalmente la violencia familiar, que repito es una realidad, pero lo que estamos haciendo solamente es castigar, sin darnos cuenta cuáles son los motivos por los cuales el hombre maltrata a la mujer. ¿Será la falta de trabajo? ¿Será el alcoholismo? ¿Será la drogadicción? ¿Será la pobreza? ¿Estaremos haciendo algo realmente en contra de eso? Entonces, cuando nos demos cuenta de que esa es la solución, en que hay que trabajar en eso y no solamente en el castigo, creo que podríamos mejorar. Súper. Ahora sí, ya en la recta final quiero tocar dos problemas que son, creo yo, importantes y también la base de este análisis, que son, uno, la injerencia política y dos, la injerencia mediática en los casos Ley 348. Hemos visto que muchos de estos casos se hacen muy mediáticos, hay muchas manos y actores por detrás. Entonces, ¿qué tan común es? ¿Qué tan grande? ¿Cuál es el tamaño de este problema desde tu experiencia? Considero, Gabriel, que hay una gran diferencia entre una investigación y una cacería. En Bolivia lo que vemos es una cacería en contra de todos los hombres. No hay un proceso justo donde se respeten sus derechos y sus garantías. Y sobre todo, más allá del calvario que tiene que atravesar un ser humano que afronta un proceso penal, tiene que tener en su contra no solamente a la mujer que lo está denunciando, sino también a los medios de prensa, que muchas veces lo único que buscan es que arda el mundo prácticamente, y te muestran en las pantallas a una persona como si fuera un delincuente. Ni siquiera respetan muchas veces la condicional de referirse a esa persona como el presunto autor del delito, sino que lo muestran directamente como un autor, prácticamente confeso. Claro. Y lo tratan como tal. Asimismo, ¿qué podemos esperar de los medios si el propio ministro de gobierno no cumple lo que dice la Constitución Política del Estado y presenta a todo ciudadano ante los medios generando una muerte civil, presentándolos con un chaleco de aprehendidos como si fuera el delincuente más grande del mundo? Recientemente, en el caso de Reina Hualpa y su pareja de Juan, no recuerdo el apellido, es un grave error que se ha cometido, en este caso, en contra del joven, y lo han presentado como si fuera un completo delincuente, y han hecho lo mismo con cientos de ciudadanos. Entonces la prensa está ahí cuando hay que mostrar al presunto delincuente, pero cuando ese hombre, después de todo un calvario de 1, 2, 3 años o más, logra demostrar su completa inocencia, no hay ningún medio de prensa que vaya a entrevistarlo por lo menos y decirle cómo ha atravesado este proceso, cómo se siente el haber demostrado su inocencia. El daño ya está hecho completamente. Entonces, creo que no solamente los medios de comunicación, sino también, obviamente, el Estado en general es el que parecería que presiona muchas veces a las autoridades para que se dispongan las detenciones preventivas cuando se trata de este tipo de delitos 348 o delitos más graves como infanticidios, feminicidios. Parece que las autoridades se ven obligadas a enviar al hombre a la cárcel para evitar problemas con la sociedad, porque al día siguiente pueden denunciarlo con que ha debido recibir dinero del juez, o que ese juez está protegiendo a violadores o a maltratadores. Entonces, eso ha hecho que el juez hoy en día hay un principio que no está escrito dentro del derecho, pero es el principio de protección del cargo, por el cual las autoridades jurisdiccionales prefieren enviar al hombre a la cárcel y dicen: prefiero enviarlo a la cárcel a este infeliz que ni lo conozco, que ni tampoco me ha hecho llegar mis pesos, antes de meterme en problemas, y yo voy a seguir protegiendo mi cargo, estar sentado en mi escritorio y ganando lo que quiero, y aparte cobrando por otros temas más. ¿Crees que ahí hay un reflejo, digamos, desde los medios, a una presión social
meter, digamos, al presunto actor a la cárcel. Claro que sí, totalmente, porque tenemos jueces que resuelven no con la ley abierta y una venda en los ojos, sino con el televisor encendido, con el periódico abierto, con la radio prendida, escuchando afuera los petardos y todo eso. Si yo fuera juez, yo analizo solamente el expediente y veo si corresponde o no enviar a la persona a la cárcel. Pero recuerdo que antes de enviar a una persona a la cárcel, el Estado me da 9 otras opciones, 9 otras medidas cautelares, antes de tener que disponer la medida más gravosa, que es la detención preventiva. Yo puedo disponer la detención domiciliaria, puedo disponer incluso custodios policiales. Tengo 9 posibilidades antes de enviar a un ser humano a la cárcel, porque eso es muy grave. Claro. Entonces, eso es lo que hoy en día no se ve. Parece que la regla es la cárcel y la excepción parecería que fuera la libertad, cuando tiene que ser al revés. La regla es la libertad y la excepción debería ser la detención preventiva de un ciudadano, pero eso no se cumple. ¿Y son la mayoría de los casos los que acaban con detención preventiva? La mayoría de los casos, al extremo de que la cárcel de San Pedro está totalmente superpoblada. Existe un hacinamiento extremo, al extremo de que han tenido que habilitar la cárcel de Patacamaya solamente para personas, hombres procesados por la ley 348. Pero a pesar de ello, el Estado no quiere admitir que existen denuncias falsas y no van a hacer nada aparentemente con relación a la ley 348. Súper. Entonces, para terminar, dentro de la 348, tú sugerías la derogación de la ley. ¿A qué te refieres con eso? Considero que una ley que ignora a uno de los géneros nunca va a ser la solución. Una ley que solo se preocupa por uno de los géneros, ignorando al otro, y de paso que no ha servido para nada. Yo te pongo un ejemplo, Gabriel. Estamos en este momento en un edificio, es un hotel Entonces, ¿qué pasaría si es que tenemos todo el hotel infestado de ratones? Viene una persona y nos dice, yo puedo eliminar esta plaga. Entonces, el Estado invierte, el dueño del hotel en este caso invierte mucho dinero. Sin embargo, 10 años después, el hotel sigue reventando de ratones, y ya no solamente tiene ratones, sino que tiene otro tipo de insectos, tiene pulgas. ¿Tú seguirías pagando a esa persona? Obviamente que no. Hay que reconsiderar. Lo mismo pasa con la 348. Ha sido creada con buenos fines para eliminar la violencia, pero no ha servido. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que reconsiderar y se tiene que buscar una nueva solución. La solución, les repito, no es abrir la puerta de la cárcel y castigar a los hombres, sino analizar desde que una persona es niña, la educación, la familia, y de esa manera esperar a futuro que obviamente se erradique la violencia en contra de la mujer. Una última pregunta que se me ocurre dentro de lo que has dicho. Incluso se ha reducido, si no estoy mal, en el presupuesto general del Estado, la cantidad de dinero que iba para solventar este tipo de problemas, no solamente contra la mujer, sino violencia en general. No estamos entonces en el camino para resolver este tipo de problemas. El Estado no tendría que en este caso, invertir más dinero en algo que no ha resuelto absolutamente nada. En Argentina ha sucedido algo similar. Ha ingresado Milei y ha podido identificar que los ministerios ministerios de la mujer, las leyes de género no han servido para nada. Se ha incrementado la violencia, se han incrementado los feminicidios. El dinero que se ha invertido no ha servido absolutamente para nada, simplemente haciendo coreografías, bailes y ridiculeces como esa, pagando a mucha gente en esos ministerios innecesarios. Él ha eliminado esos ministerios, ha eliminado la ley de género, y hoy en día estamos viendo nuevos logros. Entonces ellos están invirtiendo en la educación de su sociedad, y estamos viendo que ahora sí en Argentina se están reduciendo los índices de feminicidio y de violencia en contra de la mujer. Entonces, qué mejor ejemplo que ese para hacer lo mismo en Bolivia, ¿no? Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.